Gracias por estar juntos en esta ocasión para poder compartir enseñanza. Em, Hay muchos temas que podemos compartir, pero uno de los más interesantes quizás sea el que vamos a compartir el día de hoy, respecto al tema de lo que ¿qué es la meditación? Em, en general, podemos resumir, ¿no? Primero, el significado de la palabra en sí. eh, Meditación, y casi en los idiomas donde se utilizan estas raíces, pues significa un medio, es un medio a través del que vamos a experimentar un proceso de ir de un lado hacia otro. Eso es así como lo esencial, mediar a través de meditar. Entonces, cuando nosotros vamos a meditar, vamos a utilizar un método para pasar de un lado a otro a través de un medio, que en este caso la meditación vendría a ser un proceso de experimentar, eh, que se relaciona principalmente con una experiencia interna, pero también hay formas de meditación externas, y ahí es donde viene la diferencia entre lo que podría ser meditación verdadera y o otra técnica que no es meditación. La meditación eh, es tan antigua como la humanidad. Tenemos que diferenciarla de experiencias como lo que es la oración, por ejemplo, el diálogo que se establece a través de un proceso de palabras, de cantos, de, de conceptos, que nos pueden inducir a una meditación, pero vendrían a ser más bien esto como un diálogo mental. Vamos a diferenciar entre lo que son los procesos de la meditación, perdón, y que están relacionados con diferentes actividades que se han hecho a través del tiempo. Bueno, la meditación básicamente tendría 4 etapas. La primera etapa en cualquier proceso de meditación va a ser primero la observación. Pues nosotros vamos a observar un elemento que elijamos para meditar sobre él. Nosotros podemos elegir cualquier elemento que exista, puede ser visible o puede ser no visible, y que va a ser nuestro motivo de meditación o la base de nuestra meditación. Este proceso de observación, bueno, en algunas culturas se desarrolló técnicas muy especializadas, pero el principio es la observación. El observar un objeto, observar un símbolo, observar un elemento externo, cosas que pueden ser inclusive eh, abstractas, como por ejemplo observar el cielo, observar el mar, observar la naturaleza, nos van a ser motivos de meditar sobre eso. La observación vendría a ser la primera etapa. La segunda etapa, después de haber elegido un motivo, tiene que haber siempre un elemento de meditación, aunque a veces se habla de que hay que vaciar la mente o llegar a tener una especie de vacío de ideas, donde no deben de haber ideas, no debe de haber conceptos. Ese es también como que un proceso que se busca a veces, el de vaciar la mente para poder entrar en una etapa de la meditación, pero ese es algo muy diferente. La meditación tiene una segunda etapa que significa eh, em, la contemplación. Después de la observación viene la etapa de contemplar. Y contemplar, a diferencia de observar, es que tú ya estás poniendo la mayor cantidad de energía en el elemento que has elegido para poder empezar un proceso de irte
integrando tu propia energía con el elemento de tu meditación. Entonces, por ejemplo, empiezan conceptos como de analizar a profundidad lo que tú has elegido. Si es un símbolo, empiezas a observar sus cualidades, analizar sus formas. Si es un elemento de la naturaleza, empiezas a reconocer sus cualidades. Por ejemplo, si observamos el cielo, empezamos a ver el color, el movimiento, empezamos a adquirir mayor información y entre más información nosotros empezamos a contemplar, concentrar la atención para poder ir recibiendo la mayor cantidad de información de ese elemento. Bueno, esos dos procesos vendrían a ser como la primera y la segunda etapa de algo que nosotros vamos a culminar como un proceso completo de meditación. La tercera etapa vendría a ser el, la experiencia de, de integrar lo que nosotros pensamos, sentimos y queremos con ese elemento de meditación. Es decir, cómo se relaciona conmigo. Yo empiezo a relacionarme con el motivo de meditación. Si he elegido el cielo, ¿qué relación tiene conmigo? Si he elegido un símbolo, ese símbolo, ¿qué relación tiene conmigo? Si he elegido alguna oración, algún canto, entonces, ¿qué relación tiene conmigo? Y cómo puedo yo irme integrando de tal manera de que ese elemento y yo nos empecemos a fusionar en un solo concepto. En esa etapa, nosotros empezamos a identificarnos con él y nos unimos gradualmente a ese elemento. Los motivos de meditación pueden ser cualquiera. Depende del trabajo que nosotros vamos a desarrollar. Si nosotros vamos a hacer un trabajo espiritual, pues serán motivos espirituales. Si vamos a hacer un trabajo, por ejemplo, físico del cuerpo, pues vamos a hacer ese mismo proceso, pero vamos a dirigir la energía hacia el cuerpo. Si vamos a hacer experimentar algo emocional, también vamos a trabajar con las emociones, pero vamos a utilizar un elemento para que nos ayude a manejar las emociones. Y en el caso de los pensamientos o la imaginación, también puede ser inducida a poderse experimentar. Las 4 etapas de la meditación están muy relacionadas con estos 4 niveles de la vida: lo físico, lo emocional, lo mental y lo espiritual. No lo logramos aprender de esa manera porque casi siempre dividimos los elementos de la meditación. Bueno, eso nos lleva a la 4ª etapa de la meditación. La meditación es cuando yo dejo de pensar en mí y permito que el motivo de meditación se integre de tal manera de que ese elemento que parecía estar fuera de mí, ahora me pertenece y yo le pertenezco a ese elemento. Esto que parece un poco difícil de entender al principio es precisamente el proceso profundo o la parte, vamos a decir que antes de una experiencia completa se tiene que cerrar ese círculo de las 4 etapas. Entonces nosotros las vamos a resumir como observación, ¿no? Concentración, identificación y luego integración. Esa es una forma actual, como moderna y sencilla y completa de lo que es el proceso de meditación. Entonces, aquí si nosotros seguimos esos pasos, es una forma en que nosotros vamos a realizar una meditación completa, sin importar el elemento o el motivo por el cual nosotros estamos meditando. Resulta que si nosotros seguimos estos 4 pasos o estas 4 etapas, estaríamos experimentando una meditación completa.
Si nosotros vivimos solamente una o dos o tres, sería solamente una parte de la meditación. Y esto normalmente no se mencionan en las escuelas porque son 4 etapas que se deben de completar en el proceso y normalmente en la práctica a veces solamente logramos una o dos y con mucha disciplina hasta 3. La experiencia completa de la meditación, sí, porque por ejemplo hay conceptos de tiempo atrás donde, por ejemplo, nos reuníamos en un grupo y decíamos, vamos a meditar por la paz del mundo. Pero ese concepto de meditar por la paz del mundo, pues es un concepto abstracto, porque primero tendríamos que saber muy bien qué es la paz del mundo. Y ahí es donde viene el problema, porque cada uno entiende ese concepto de manera diferente, ¿verdad? Para unos la paz del mundo es de una manera, para otros es de otra manera, y para algunos ni siquiera tenemos una idea de lo que es. Entonces, lo que nosotros en realidad estamos haciendo es eligiendo un motivo para meditar y debemos de cumplir esos 4 procesos. La observación es muy fácil de entender, ¿sí? La concentración puede ser también fácil de entender, pero difícil de realizar. Y la identificación es una experiencia ya más profunda, más íntima, ¿sí? En este caso, lo que sucede al final de que nosotros renunciamos de alguna manera al aspecto individual y nos integramos al elemento de meditación, vendría a ser esa experiencia de ahora sí estoy meditando completamente en algo que yo he elegido. Esas 4 etapas, si se practican constantemente de manera integral, después de un tiempo de práctica, va a abrir algo que nosotros buscábamos sin saber que existía, porque el proceso de meditación lo que hace es que cuando completa sus 4 etapas, nos permite tener una experiencia completa, ¿sí? De integración. Y cuando nos integramos al motivo de la meditación, después nosotros recuperamos una libertad, ¿no? De sentir que ya ese motivo de meditación ya es parte de mí y yo soy parte de él. Y entonces en ese momento yo puedo considerarlo como que es algo que ya me pertenece y que yo le pertenezco. Entonces podemos tomar muchos ejemplos en todas las culturas, en todos los lugares del mundo, con conocimiento, sin conocimiento, en realidad todos estamos experimentando alguno de esos procesos. Todo lo que hacemos en el día es observar y, y, y tomar parte de lo que observamos. Lo hacemos nuestro o lo dejamos, lo separamos, pero en realidad todos estamos meditando durante el día con las cosas que vemos todos los días. Se convierte en un proceso inconsciente de meditación. Cuando nosotros elegimos solamente un proceso, un solo elemento, entonces tenemos que concentrar toda nuestra energía y nuestra atención en ese elemento. Y como nosotros no acostumbramos a tener una disciplina de meditación desde que somos niños, porque nosotros cuando somos niños tenemos esos procesos muy despiertos, pero después nosotros eh, volvemos a perder esa capacidad que tenemos de identificarnos. Miren, por ejemplo, se menciona mucho que cuando son los niños, cuando somos niños, de repente estamos jugando o haciendo alguna actividad de una manera tan profunda y tan intensa que nos identificamos con el propio juego o la actividad que estamos haciendo y nos olvidamos por completo de nuestro entorno. Nos obligamos de muchas cosas en el momento porque la concentración es tan profunda cuando somos niños
que nos identificamos con el momento presente, estamos disfrutando lo que estamos haciendo, estamos viviendo intensamente lo que estamos haciendo, porque el poder de la atención y la concentración es muy grande cuando somos niños. Cuando vamos creciendo y nos vamos identificando con cosas particulares, como lo es nuestra propia personalidad, nuestra familia, nuestra escuela, nuestros amigos, nuestro entorno, empezamos a meditar solamente sobre esos elementos y dejamos de tener esa capacidad porque nuestra atención se va dividiendo en muchos elementos que después los vamos nosotros almacenando como pensamientos. Por eso cuando una persona mayor, una persona adulta dice, voy a tratar de meditar, pues viene una gran cantidad de pensamientos que no le permiten concentrar su atención, porque esa actividad la hemos estado haciendo todos los días de nuestra vida y no tenemos la capacidad de controlar los pensamientos. De hecho, este proceso, como es mental, no se puede lograr. Es decir, alguien que diga que va a controlar sus pensamientos y que va a poder detenerlos, eso no es posible, porque la mente está realizando precisamente esa actividad porque para eso fue diseñada. Nosotros tendríamos que tener un método de desactivar a la mente para poder dejar de pensar. Pero como la mente es mediadora entre la parte física y la parte espiritual, la parte emocional, la mente se convierte como que en el elemento más importante y al mismo tiempo difícil de controlar. Nosotros podemos llegar a controlar el cuerpo. El cuerpo puede haber una meditación activa, que se le llama meditación activa cuando, por ejemplo, está uno danzando o haciendo una actividad en movimiento y puede entrar en una experiencia interior de mover el cuerpo y al mismo tiempo estar controlando los pensamientos y las emociones y además vivir una experiencia espiritual. Eso se vive mucho en la danza, se vive mucho en el canto, principalmente. Eh, Se vive cuando concentramos nuestra atención, inclusive, por ejemplo, puede suceder hasta en un evento como puede ser una película, una obra de teatro, un concierto, donde toda nuestra atención se profundiza tanto con lo que estamos viviendo, que en ese momento estamos meditando en la actividad que estamos observando y que nos está llenando por dentro y con lo que nos sentimos identificados. Ahora, la meditación se podría dividir en meditación activa y meditación pasiva. La meditación activa seguiríamos utilizando de alguna forma el cuerpo en relación, el cuerpo motivado por emociones, pensamientos y anhelos espirituales, como es el caso, por ejemplo, cuando entramos a un templo o a una iglesia o a un lugar sagrado o caminamos por la montaña, vemos un atardecer, un amanecer, el mar. En ese momento el templo al que entramos es ese ambiente que elegimos y nos induce de manera natural por su energía y su motivación a una especie de meditación activa. Pero ese sería como vivir solamente los dos primeros procesos o los tres procesos iniciales, porque la cuarta, que es la integración, ya no es externa. Hay una meditación pasiva que le llamamos experiencia interior, donde después de aquietar el cuerpo, regular las emociones, armonizando las emociones, dejando fluir de manera armónica y natural los pensamientos, viene una experiencia de liberación de esas tres cosas. Hay un momento en que ya no sentimos el cuerpo, ya no sentimos emociones y pensamientos y entramos a un estado espiritual al que se le ha dado muchos nombres, ¿sí? De todo tipo,
y que se relaciona sobre todo con experimentar la oscuridad o la luz. Resulta que cerramos los ojos inclusive para que la atención y la energía esté internamente en nosotros y tenga un proceso natural de experimentar qué hay dentro de nosotros. Y lo que hay dentro de nosotros básicamente, desde el punto de vista energético, es luz y oscuridad. Entonces, cuando nosotros ya estamos en esa etapa, la meditación es interior. Esa es la gran diferencia entre otro tipo de meditaciones. Y, y cuando eso sucede, de manera natural el cuerpo se armoniza de tal manera de que no lo sentimos, el cuerpo ya no se siente. De hecho, cambia su temperatura, la energía fluye de otra manera, el ritmo cardíaco baja, el cuerpo entra en una especie de estado de invernación, donde está viviendo, pero ya no tiene necesidad de actividad. Las emociones se han dejado atrás porque nuestra atención ya no está en ellas y los pensamientos se aquietan. Ese proceso natural de aquietar el cuerpo, las emociones y la mente nos conducen a una experiencia espiritual de poder ver luz y oscuridad. Esa luz y esa oscuridad interior en realidad son un portal que aguarda para que nosotros vivamos experiencias puramente espirituales. ¿Cómo podemos diferenciar entre una experiencia de meditación espiritual y una meditación que no lo es por completo? Es porque eh, la meditación espiritual es luz y oscuridad. Y la mente y las emociones y el cuerpo generan una actividad de pensamientos y de imágenes. Entonces nosotros tenemos que aprender a que la meditación tiene esas 4 etapas y nosotros decidimos en qué etapa estamos experimentando las cosas. Entonces, de ahí ya la meditación no es solamente concentrarme en algo y a ver qué pasa. No, hay un proceso y hay una meta a alcanzar. ¿Qué sucede cuando llegamos a la última etapa? Que todas las demás se armonizan. El cuerpo entra en un estado de autosanación, de recuperación, de relajación, de paz. Las emociones, de alguna manera, nosotros empezamos a tener como ese control que hemos estado buscando de las emociones, donde siempre va a haber emociones positivas, emociones negativas, emociones constructivas, emociones destructivas, y nosotros vamos a irlas ordenando de tal forma de que vamos a permanecer en medio de esa dualidad de emociones. Por eso recuperamos una paz interior. La paz interior es el estado intermedio entre las emociones positivas y las emociones negativas. Respecto a los pensamientos, como los pensamientos están relacionados normalmente con las cosas que vivimos o que hemos vivido, ¿sí? Entonces tienen un flujo ordenado y nosotros va a llegar un momento en que ya nosotros podemos retirar la atención de los pensamientos y ellos solos van a irse acomodando de tal manera como un archivo que estaba revuelto y se van ordenando por prioridades. Los pensamientos no van a dejar de fluir mientras ocupemos la mente. Van a dejar de fluir cuando entremos a una experiencia espiritual profunda y solamente aparezca luz y oscuridad. Ahora, ¿qué hay más allá de esa luz y de esa oscuridad? Bueno, hay un proceso energético donde la energía del cuerpo, de la mente, es transformada en una fuerza a la que le llamamos vida, que existe en todo, pero que se manifiesta a través de la vibración. Y entonces, más allá de la luz y de la oscuridad, hay una vibración que se manifiesta en forma de una corriente
de luz y sonido, o una manifestación de una fuerza que tiene un sonido y que nos relaciona la vida del cuerpo con la vida del universo. Es decir, hay un vínculo entre lo que hay en nuestro cuerpo y un vínculo en la energía vital del universo. Entonces podríamos llegar también a la conclusión de que sería la meta. La meditación es un proceso que nos va a llevar a una meta final, que es experimentar la corriente vibracional que sostiene la vida en el universo. Y como cada persona lo va experimentando gradualmente, lo va relacionando con cosas que también tienen que ver con sus conceptos. Entonces, pero nosotros tenemos que dejar atrás a la mente para poder vivir esa energía espiritual del universo. Entonces, ya acá las religiones, los grupos, la experiencia de cada persona le dan diferentes nombres y formas, pero en realidad al final es una corriente de vida universal que siempre ha existido, existe y existirá, a la que nosotros podemos reconectarnos. Entonces, ese sería el objetivo principal de practicar la meditación, sus procesos y su objetivo. ¿Qué resultados o beneficios nos va a dar aprender esta técnica, desarrollarla y experimentarla? Pues la completa armonía de lo que existe. Tendríamos la posibilidad de armonizar nuestro cuerpo y eso se reflejaría en un cuerpo saludable y armonioso. El control de las emociones que podríamos nosotros utilizar, que quiere decir control de las emociones no significa dejar de sentir, sino todo lo contrario. Las emociones se intensifican de tal forma de que disfrutamos realmente lo que estamos sintiendo, ¿sí? Y se intensifica ese sentir. Por eso es que llega un momento en que cuando se va avanzando en la meditación, las emociones se convierten en algo como, como un alimento del que nosotros vamos a irnos fortaleciendo y que podemos controlar perfectamente. Entonces, el control de las emociones, pues, es una forma de ser y una forma de vivir que nos permitiría realizar casi cualquier cosa. En cuanto a los pensamientos, estar en contacto con esa corriente de vida del universo hace que ampliemos la capacidad de entender nuestros pensamientos, ¿sí? Que son muchísimos, ¿sí? Muchos de ellos no los entendemos, nuestra capacidad creativa, la manera de pensar, la manera de proponer, la manera de encontrar soluciones, la manera de poder utilizar la imaginación de manera constructiva. Esas son cualidades que muy pocas personas desarrollan y la meditación lo permite de manera natural. Si una persona necesita ser más creativo, si necesita encontrar soluciones, si necesita hacer propuestas nuevas, van a venir de allá. Y en la historia tenemos muchos ejemplos de artistas, genios, seres fabulosos que recibieron mucha información de sus propuestas, sus ideas, sus obras de arte. De ahí viene ese poder, esa energía para poder crear cosas cada vez más grandes. Y en lo espiritual, pues vamos a tener una experiencia que nos permite comprobar que existe una energía espiritual en el universo y que es la misma vida que nosotros tenemos aquí. Entonces hay una reconexión y un reconocimiento de la vida que hay en nosotros con la vida que hay en el universo. Entonces, si se dan cuenta, estamos resumiendo el proceso de meditación, ¿sí? Que en sus diferentes etapas se desarrolla. Por eso hay meditaciones muy antiguas
desde que la humanidad existe en la Tierra, que buscan esas experiencias y llegar a ese proceso final de identificación o de reconocimiento de lo que somos, la vida que hay en nosotros. Si la humanidad, eh, que estamos en ese proceso, meditar hace 50 años era algo extraño y solamente para algunas partes del mundo como importante. Ahora pareciera que la meditación viene a ser como que la solución a todos nuestros problemas, a todas nuestras situaciones personales, y en todo el mundo se está de manera natural despertando la necesidad de, de meditar. Entonces, todas las disciplinas y todas las artes y todas las religiones y todas las enseñanzas del mundo, de todas las culturas de todos los tiempos, terminan en la meditación. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta, que hemos hablado de un tema muy difícil y polémico, porque cada quien tiene una técnica de meditación distinta y la defienden a capa y espada. Yo muchas veces no se reconocen, no se aceptan estos procesos, ¿verdad? Pero ahora podemos entender que no es tan fácil meditar, de sentarnos y vamos a meditar por esto, meditar aquello. Es todo un proceso y una forma de vida y de alguna manera una disciplina que la humanidad deberíamos de tener ya como parte de nuestra vida para poder eh, ampliar todas nuestras capacidades y entrar a un nivel de existencia superior. Pues si hay alguna participación, alguna pregunta. El, ¿Cómo quedaría en este caso, por decir, la ayahuasca, por mencionar uno de los, sería una vía, un camino para incrementar la meditación, el poder de introducirse más en la mente de uno? ¿Cuál sería la función? Bueno, sí, ahorita Javier nos puede apoyar también con esa parte. Yo lo que podría ahorita comentar es que para mí, bueno, en base a lo que estamos aprendiendo el día de hoy, tendríamos que, a ver, identificar la experiencia no solamente con la ayahuasca, sino con las plantas sagradas que provocan una experiencia visual y incluyen, el cuerpo lo incluye, porque el cuerpo reacciona. Ujú. Las emociones participan porque tenemos experiencias que nos motivan, que nos generan emociones. Mentalmente está activa porque tenemos imágenes inclusive que quizá nunca hemos visto, que no las conocemos, no forman muchas imágenes, no forman parte del mundo de lo cotidiano, ni del mundo exterior, sino pareciera que son mundos interiores que están en nuestro pensamiento. Mientras existan formas y colores y sonidos, la mente y la imaginación están participando. En este caso, para mí es una manera muy importante de acelerar el proceso de la meditación. Sí, y, y- y si alguien tiene la experiencia de pasar esos procesos, primero siente reacciones en el cuerpo, luego las emociones, luego los pensamientos, y vendría la experiencia espiritual, que es ver la luz y la oscuridad. Yo creo que esa es una preparación para llegar a eso. Eh, este, y al ser una preparación inmediata, directa, pues es muy valiosa. Quizá también sea para mí como un proceso que acelera algo que nos costaría mucho tiempo y dedicarle mucho tiempo y mucha disciplina para poder vivir eso sin la ayuda de, en este caso, de alguna medicina, o alguna planta de poder, porque también se les llaman plantas de poder. ¿De poder qué? Pues de poder experimentar algo que cuesta mucho trabajo. Entonces, en muchas culturas se utilizaron las plantas de poder para acelerar el proceso de meditación y poder llegar a reconectar con esa energía
de vida universal. Ese es el objetivo. Uh-huh. Y de allá proviene pues toda la energía y la activación de la vida misma, de las plantas, de los animales y del cuerpo humano. Ok. Javier, no sé si... Bueno, han habido muchos casos, experiencias de personas que decían que meditaban, pero que no encontraban ningún resultado. Dicen, por muchos años he meditado, pero nunca he llegado a nada, nunca he visto nada. Luego de un proceso de ayahuasca, ellos intentan meditar y empiezan a fluir y ver. Y es como tener una experiencia no tanto de ayahuasca, pero sí tienen más claridad, sí se expande su mente. Lo que dice Miguel en cuanto a lo que es ver luz y oscuridad a la vez, pues sí, o sea, me han compartido que sí logran ver ese tipo de tener esas sensaciones, digamos. Y ellos, pues, en definitiva, el objetivo de hacer la meditación es lograr tranquilidad, lograr paz, lograr equilibrio, lograr tener mayor enfoque de sí mismos como de la vida misma, ¿no? Del entorno. Sí acelera, digamos, los procesos de meditación. Entonces estaríamos hablando de un tipo de catalizador. ¿Sí? La ayahuasca es un catalizador. Sí, sí lo es, y de ahí su gran valor también. Sí, ¿no? Es un catalizador. Te lleva rápidamente, velozmente, en cuestión de horas, lo que no podrías haber logrado en muchos años, en realidad. Eso vendría a ser lo que hemos experimentado, ¿no? Que en una tarde, una noche se han vivido cosas que particularmente no se han podido, no se han vuelto a vivir en 2, 3, 4, 5 años, como estábamos comentando. Así es. Bueno, y al tener esas cualidades, es una gran ayuda para todos los procesos. Por eso relacionamos las etapas de la meditación también con la vibración, la energía, en este caso el cuerpo físico que tiene sus propias leyes, sus vibraciones, las emociones igual, los pensamientos igual y la parte espiritual, sin que tenga que ser uno mejor que otro. Creo que nosotros como seres humanos somos integrales en esos cuatro aspectos. Si algo pasa en el cuerpo, repercute en las emociones, repercute en el pensamiento y repercute en lo espiritual. O sea, no se puede hablar de que si vivo algo espiritual, mi cuerpo no va a cambiar. Claro que va a cambiar. Va a tener una sanación, una reprogramación, una depuración, una desintoxicación. ¿Por qué? Porque estamos conectando con la fuente de la vida. Es una energía, entre más conectemos con esa fuente, mayor energía tenemos para los procesos. Al grado de que si llegáramos a desarrollarlo a profundidad, por eso se habla mucho de que cuando alguien llega a meditar profundamente y todos los días, se alimenta directamente de esa energía vital y puede inclusive vivir sin alimento. Puede generar emociones que afecten a otros como si fuera una energía que puede ayudar a otros a sanar o a equilibrar. La misma energía que brota de esas emociones son sanadoras, ¿no? En ese momento realmente puedes sentir el amor de una manera intensa, puedes sentir la compasión, puedes sentir la misericordia, puedes sentir la ternura. Eso a un nivel potencial, por eso la meditación o en este caso una planta de poder, te ayuda a experimentar eso para que tú lo puedas comprobar que existe y que puedes, y entonces lo puedas seguir continuando. Pero creo que lo más importante es tener la oportunidad de experimentar que tenemos acceso a esa energía vital y que la podemos utilizar
para transformar el cuerpo, transformar las emociones, transformar los pensamientos y experimentar espiritualmente todo. Entonces, creo que también por eso hay que hacer mucho énfasis que cuando se va a una ceremonia, a un lugar sagrado, a un recorrido a la montaña, a una experiencia con el mar, este, si nosotros potencializamos esa experiencia, se convierte en una experiencia espiritual. Nosotros mismos estamos creando, ¿no? Ahora, esto tiene que ver mucho con el proceso que acabamos de mencionar. Tiene que haber una observación inicial, tiene que haber una contemplación, es decir, ir observando profundamente lo que estamos, en dónde estamos, lo que estamos pensando, y luego viene una identificación, ¿sí? Esa identificación donde yo me integro, siento que lo que está ahí es parte de mí, yo soy parte de él, y el resultado final es una integración. Ya nada está separado. Muchas veces eso se vive cuando se tiene una experiencia con alguna planta de poder que te permite experimentar por, por un tiempo determinado esa experiencia de integración, ¿no? Mira, por ejemplo, Miguel dice, ¿no? La meditación tiene 4 aspectos, ¿no? La observación, identificación, concentración e integración. En la medicina se cumplen esos pasos de observar, de identificar, de concentrarte en la situación y luego de integrarte. Al momento de que te integras, eres tú quien se integra con esa situación que estás viendo. Ayer vi a los 2 hermanos que estuvieron en la ceremonia, que estaban al frente de ustedes. Ujú. El más jovencito, Los jóvenes. lo vieras con la sonrisa que está ahora. Toda su familia lo siente diferente, lo ven más feliz, más afectuoso y más hacendoso. Quiere ayudar en todo. Está perfecto. El otro hermano que venía con una situación de que él pretendía mantenerse en la aviación, en la aviación mexicana, porque quiere ser piloto, los maltratos y la forma cómo fue el estar allí en esa institución fue traumático. ¿Qué hizo la ayahuasca? Es como que meditó en que no podía mantenerse con ese trauma y debería soltarlo. Y que su propósito no se iba de lado, que al contrario se afirmaba y buscaba otras opciones. No se quedó en el problema, se centró y buscó una solución, otra salida. Y se va a Estados Unidos a estudiar aviación comercial. Está feliz con eso. Y mira lo que vimos y que nos sorprendimos, bueno, yo no, que nos sorprendimos de cómo estaban, ¿no? Pero ese es el resultado. ¿Qué hubo allí? Eso que llamamos catalizador. ¿Y qué vieron ellos? Estos 4 ítems, digamos. Entonces la ayahuasca pues es potente. Ahora, lo que queremos es identificar una técnica de meditación que nos ayude en el día a día, bien sea como complemento después de o antes de. Lo ideal sería hacer prácticas de meditación antes de la ceremonia para empezar a canalizar ya, ¿cierto? Sí, inducir a las personas que vienen, que previo vamos a hacer una meditación y la técnica de la meditación es tal, tal, tal. ¿Qué se va a hacer? Estos 4 puntos. Uh-huh. ¿Ok? Y luego y explicar que esos 4 puntos un poco como que lo van a poder experimentar en el mismo proceso. Estaríamos hablando, Miguel, de meditación ancestral que mencionaste en un principio. Bueno, Perdón, ¿o qué diferencia hay? hay diferencias en el nombre, el tipo de meditación que practicas le han asignado un nombre. En los últimos 50 años se han inventado, por decirlo así, nombres. Actualmente debe haber 1000 técnicas de meditación con nombres distintos, si no es que más.
pero hay meditaciones originales de miles de años de existencia que no han cambiado, ¿no? Entonces, la meditación ancestral está relacionada con sus principios antiguos. Entonces, vamos a decir que hay una meditación original que surge en el momento que la humanidad surge aquí en la Tierra y que tiene que ver con su naturaleza propia. Entonces, vamos, le tenemos que dar un nombre porque hay diferentes tipos de meditación que se han clasificado de esa manera. La meditación ancestral para mí es el mismo proceso, pero que va directamente, o sea, ya no se entretiene mucho con trabajar con, por ejemplo, con los círculos energéticos del cuerpo. Y se le llamen, como se le llamen en cualquier parte del mundo. Lo más conocido pues es el término en la yoga, como los chakras, que es lo que la yoga promueve mucho la meditación, que es el final de toda esa enseñanza, que es una ciencia, es una forma muy completa de entender todos los procesos de integración del ser y del dominio, ¿no? De las 4 etapas de las que hablábamos. Es una de las técnicas, ciencias más avanzadas, la yoga, que significa unión, de yug, identificación. Fíjense, es un nombre en sánscrito de lo que es meditación. Pero todas las religiones han utilizado el mismo método de diferente manera en las mismas etapas. La meditación ancestral vendría a ser como el origen de lo que es este proceso. Ahora, yo les dije algo muy importante y muy fuerte. Todas las disciplinas, todas las actividades humanas, todas las religiones del mundo, todas las escuelas místicas y esotéricas y espirituales terminan en la meditación. O sea, tú puedes tener 10 años practicando un arte marcial o 20 años, o puedes pertenecer a una religión donde practicaste 20 años de oración, o de danza, o de baile, o de canto, y después de ese tiempo vas a dejar de hacer esa actividad y vas a ir al interior, a reconectarte nuevamente con esa fuente original de la energía del cosmos, de la vida misma. Entonces, todo lo que el ser humano ha hecho, al final termina en esa experiencia de reconexión con la energía vital del universo, y a ese proceso le hemos llamado meditación ancestral. Uh-huh. Si no lleva a ese punto, entonces es cualquier otro tipo de meditación. ¿Sí? Uh-huh. Entonces vamos a decir que la meditación ancestral sería el nombre adecuado para hablar de un proceso completo que tiene origen en la humanidad y va a seguir existiendo hasta que la humanidad siga existiendo. Uh-huh. Perfecto. Gina. ¿Dónde está? Está en silencio, Gina. Hola, ya me Ahora activé. Ahí la veo con un ojo abierto y otro cerrado. Así tengo mis hijitos chiquitos, pequeños. Para mí fue muy ilustrativo, Miguel. Todo lo que nos acabas de compartir, me declaro ignorante del tema. Así que para mí, pues, es un demasiado ilustrador, o muy ilustrador, nada es demasiado. Son herramientas de que las voy a tomar, las voy a aplicar, porque nada de eso conocía. He estado, intentando meditar ahora sí que por sola y de voluntad, ¿no? Pero no tenía ninguna herramienta para hacerlo. Te agradezco. Sí, para cerrar el tema, creo que es interesante retomar lo que hemos aprendido acá juntos, que el cuerpo humano, el cuerpo físico, es una representación a escala del universo.
Eso solamente se puede comprobar cuando uno tiene una experiencia espiritual de reconexión con el universo. Puede parecer una teoría, algo muy extraño decirlo, pero el cuerpo humano es una réplica del universo y por lo tanto nos sirve de modelo, vamos a decirlo así, y también es el vehículo ideal para experimentar esa reconexión. Yo lo comento muy seguido que hay otras formas de vida que no tienen cuerpos humanos y el proceso evolutivo es la culminación de poder experimentar en un cuerpo humano la vida con el firme y único propósito de reconectar, ¿sí? Con la vida en la energía vital del universo. Nosotros le podemos llamar Dios, Gran Espíritu, totalidad, creación, le podemos dar muchos nombres, pero nosotros estamos en un proceso evolutivo de reconectar con esa vida original, de donde provienen todas las formas de vida y a donde regresaremos también a esa fuente original de la vida. La mente y el cuerpo dicen, híjole, eso me parece casi imposible. El alma no lo dice así, el espíritu dice sí, sí existe, pero como toda nuestra energía y nuestra atención está aquí abajo en el cuerpo y en las emociones, el aspecto espiritual queda pendiente. Normalmente nosotros buscamos una experiencia espiritual cuando estamos obligados a veces a vivirla por una enfermedad, por un accidente, por una experiencia de muerte, por una experiencia terrible de la vida que no queremos seguir aquí, como por ejemplo una guerra, ¿no? Una enfermedad. Es tan doloroso permanecer que mejor decidimos dejar la vida. Así nosotros mismos decimos, dejar la vida, ¿qué significa? Que la vida salga del cuerpo. Pero no es tan simple, porque la vida puede salir del cuerpo, pero no desactiva la mente fácilmente, ¿no? Eso es un proceso de meditación. Por eso es que es muy valioso considerar esto. Aprender a meditar debería de ser prioridad en la vida humana, porque de otra manera entonces seguimos pensando que somos solamente el cuerpo y siempre estaremos sujetos a la enfermedad y al dolor. Porque el cuerpo tiene un proceso de autodestrucción que no reconocemos. En realidad el cuerpo desde que nace se, se va evolucionando y llega un momento en que empieza a destruirse, a autodestruirse. Por eso le llamamos proceso de vejez, ¿verdad? No tenemos control sobre ese proceso, ¿sí? Entonces deberíamos de analizar más profundamente, ¿no? En el momento que nacemos empezamos a morir. Desde el punto de vista del cuerpo. Desde el punto de vista de las emociones, empezamos a sentir. Desde el punto de vista del pensamiento, a aprender. Y desde el punto de vista espiritual, a reconocer. Entonces sí es importante entender. Si toda nuestra atención está en el cuerpo, pues solamente viviremos las cualidades del cuerpo. Si nuestra atención está en las emociones, en los pensamientos, viviremos eso. Si nuestra atención va hacia lo espiritual, viviremos eso. A donde dirijamos nuestra atención, en eso nos convertimos. Y vean qué importante es, porque la atención es la ejercitación de la meditación, es la mitad del proceso de la meditación, la atención. Entonces, es muy importante que comprendamos lo valioso que es y que nosotros lo practiquemos para transformar nuestras vidas. Podemos transformar las enfermedades del cuerpo, inclusive detener el envejecimiento, si ese fuera uno de nuestros propósitos, o por lo menos cambiar el ritmo, ¿no? Nosotros tenemos esa capacidad, pero todo es un proceso integral. El cuerpo también refleja lo que sentimos, lo que pensamos y lo que somos.
Entonces, de alguna manera, pues nuestro cuerpo también es una forma de leer cuál es nuestra situación. Entonces, yo tengo que entender que si todo está relacionado, pues lo que yo haga espiritualmente va a ayudar a mi cuerpo. Lo que haga espiritualmente va a ayudar a mis emociones, va a ayudar a mis pensamientos. Y de esa manera, ¿por qué ir directamente a lo espiritual? Porque es como las plantas de poder. El espíritu es un catalizador también, pero además es un controlador y también es un creador. Tiene cualidades distintas. El cuerpo no las tiene, las emociones tampoco, pero los pensamientos sí influyen mucho. Por eso muchas veces dicen que somos lo que pensamos, pero el pensamiento proviene del espíritu. Si el espíritu se va, se separa de la mente, ya no pensamos, se desactiva la mente. Entonces, si vemos que hay una fuente más poderosa, pues ¿a cuál recurriremos? Casi todos recurrimos al cuerpo y basamos nuestra vida, nuestra felicidad, nuestra existencia, nuestra salud en el cuerpo y descuidamos por completo los pensamientos y la parte espiritual. De ahí que debemos de buscar un equilibrio. Y es cuando hablamos del corazón, porque el corazón es el punto de equilibrio entre el cuerpo y las emociones, los pensamientos y el alma. De ahí que lo interesante, importante de hacer las cosas con corazón. Es una manera natural y sencilla de meditar. Lo que hagamos, si ustedes van a la meditación a cualquier nivel, háganlo con el corazón. Hagámoslo con el corazón. Pues muchas gracias. Si hay alguna otra pregunta respecto al tema de meditación, pues es un buen momento. Cualquier cosa que se nos ocurra es buen momento. Por mi parte está todo, por el momento está claro, ya vendrán preguntas más adelante. Sí, lo otro sería experimentarlo, ¿no? Experimentarlo e ir observando los pasos que nos ha indicado Miguel, ¿no? Uh-huh. Si lo que estoy observando es así, o estoy confundiendo las cosas en vez de observar, estoy identificando, o sea, si estoy mezclando esas opciones, ¿no? Entonces, ¿cómo tengo claridad? Yo creo que en la práctica sería efectivo, ¿no? Sí, si ustedes quieren, porque hay muchas cosas que son necesarias, que ayudan. Por ejemplo, no puedo meditar si tengo hambre. Yo ya comí. Por ejemplo, si tengo mucha hambre, si mi cuerpo tiene mucha hambre, no puedo meditar, no me puedo concentrar. Tengo hambre, mi cuerpo me está pidiendo alimento. Si estoy desequilibrado emocionalmente, ¿no? Tengo experiencias emocionales que me desequilibran mucho, tampoco puedo meditar, se me dificulta. Tengo un desequilibrio en las emociones. Por eso tengo que hacer un trabajo, ¿no? De analizar qué es lo que estoy sintiendo, lo estoy sintiendo y debo de dejar que eso me afecte, porque si me afecta, pues no. Hay personas que dicen, vamos a meditar y no aguantan ni 5 o 10 minutos cerrar los ojos, porque tienen toda su atención en el cuerpo. Claro, tampoco en el otro sentido. Si también como mucho, ¿verdad? Y tengo un proceso digestivo que me está interrumpiendo todo el tiempo, pues no puedo meditar. Entonces tiene que haber un equilibrio, ¿no? Ni hambre ni exceso de comida. En las emociones tiene que haber un equilibrio. Ni demasiado dolor, ni demasiada alegría. Es decir, no me ayuda. Mi atención, mi energía está en eso, se está invirtiendo en eso. Sí, cierro los ojos y dice, voy a meditar y voy a tratar de estar bien, pues nada más estoy pensando en lo que estoy sintiendo. No me puedo controlar. Y los pensamientos, pues para mucha gente es que no pueden controlar los pensamientos, porque están pensando desde lo que van a hacer mañana para irse al trabajo, o de las necesidades que tenemos de compromisos, de dinero,
actividades, de proyectos. Entonces los pensamientos están súper divididos en muchas cosas a las que les llamamos ocupación y preocupación o proyectos de vida. Entonces el pensamiento está consumiendo toda nuestra energía espiritual en eso. Ya no tengo energía para poder conectar con el espíritu, porque toda mi atención está dispersa, está desequilibrada. Entonces tiene que haber un equilibrio para poder tener resultados en la meditación. Si por ejemplo, yo también abuso de drogas o abuso de alcohol o abuso de cosas que me alteran, ¿no? Algunas personas, el café los altera mucho, por ejemplo, y dicen, no voy a tomar café si yo me altero, pues no puedo meditar. Ahora, el momento y el tiempo de meditación es relativo. Hay momentos propicios. Uno de los momentos ideales es el sueño, cuando todo el mundo está dormido, cuando no hay ruidos, cuando no hay cosas que me distraigan, cuando ya yo me puedo dormir un rato, unas horas, y me despierto a medianoche y me pongo a meditar. Es como que ese es el horario ideal para empezar. Cuando ya tienes dominio sobre el proceso de meditación, puedes meditar a cualquier hora. Pero mientras no lo tengas, pues el momento ideal pues es a medianoche, en la noche, en la madrugada, cuando todo el mundo está dormido y mi propio cuerpo está relajado y me es muy fácil este, poderlo desactivar, por decirlo así, para que no me esté yo moviendo, cambiando de posición, me duele aquí, me da comezón acá, todos esos procesos del cuerpo debemos de irlos dejando a un lado para poder tener una experiencia interior. Entonces, yo les recomiendo que si quieren tomarlo como una forma de vida, pues utilicen las horas de la madrugada para poder ir meditando e ir meditando cada vez más. Empiezo con 10 minutos y a la siguiente semana 15 y a la siguiente semana 20 y a los 2 meses ya voy con 30 minutos y al año ya medito una hora y sin ningún problema, ¿no? Y a los 2 años ya medito 2 horas. Eso también es un proceso que es parte de que debemos de saber que sí. Cuando lleguemos a meditar 3 horas al día, quitándoselas al sueño, por ejemplo, si yo ahorita duermo 8 horas y dentro de 3 años ya medito 3 y duermo 5 o 4 y me siento de maravilla, pues ya lo lograste. Es una conquista. ¿De qué? De que la energía fluye de manera armoniosa y vendría a ser inclusive la solución a todos nuestros problemas de salud, nuestros problemas físicos, nuestros problemas emocionales, nuestros problemas mentales y nuestras necesidades espirituales. El mundo tiene que llegar a ese nivel donde podamos dormir la mitad del tiempo y la mitad del tiempo meditando. Que al final la meditación es un sueño pero consciente. Y el dormir es un sueño inconsciente. Si estamos en equilibrio, pues ya la hicimos. Logramos el objetivo de la vida. Es maravilloso esa posibilidad, ¿no? Es una forma de vida y de ser muy, muy interesante y muy equilibrada. Por eso también se prohíbe mucho meditar, también porque saben que el meditar nos va a conducir a una liberación de dominio de todo tipo. Tanto que ya no enfermemos físicamente, como que seamos personas equilibradas emocionalmente y ya no somos fáciles de dominar por las emociones y los pensamientos adecuados, controlados. Entonces la meditación también por eso ha sido prohibida, por decirlo así, en cientos de años, para tener un dominio sobre la voluntad de las personas. La meditación va a recuperar esa libertad de ser. Entonces, pero ya es un buen momento porque ya la humanidad ya está preparada, ya tienen por lo menos un poco de información y de que existe y de que tiene un resultado, un objetivo y un beneficio.
Muy bien, pues muchas gracias por haber escuchado. Si no, ya no hay preguntas, pues bueno, ese es el inicio del tema. Vamos a vivirlo, yo les recomiendo mucho que lo vayan viviendo, traten de levantarse a cierta hora de la madrugada y empiecen con 10 minutos, 20 minutos. Ya saben el proceso, ya saben hacia dónde hay que ir, y eso nos da más seguridad.